La galaxia entera temblaba al susurro de su nombre, Zaira la Silente. No dejaba rastros, no dejaba testigos, y jamás fallaba. Nadie la había visto y vivido para contarlo. En las lunas de Draxon 4, donde las almas desaparecían sin explicación, su leyenda se volvió religión. Pero esta vez, el encargo era diferente. No un alto oficial sarloniano, no un general pirata ni un espía híbrido. El blanco, un humano. Nombre, Elías Vega. Localización, Tierra. Naturaleza, civil. Zaira observó el dossier en su tableta cuántica. Un simple humano, murmuró. Pero el pago era insólito. Y la orden venía directamente del Consejo de Cartan, el órgano que jamás intervenía, salvo en casos que amenazaran el equilibrio universal. Activó su nave. Las coordenadas de la Tierra brillaron en rojo. Algo no cuadraba. Capítulo 2. El hombre que no debía existir. Elías Vega vivía en Sevilla. Profesor, escritor, vida simple. Nada fuera de lo común. Y sin embargo, desde el primer momento en que Zaira lo observó a través de sus drones, percibió una anomalía. Ninguna tecnología galáctica podía predecir sus acciones. Sus pensamientos eran opacos incluso para los escáneres mentales del sindicato. La primera noche, Zaira lo siguió. Lo vio entrar a una librería vieja, hablar con un anciano sin identificación biométrica, y desaparecer por un segundo completo de todos los radares. Como si el tiempo mismo se plegara. Al volver a su nave, Zaira recibió una advertencia: abortar misión. Riesgo de inestabilidad temporal. Era un mensaje codificado del mismísimo cronoclave. Algo imposible. Ella solo sonrió. Más razones para seguir. Capítulo 3. Ecos del futuro. Zaira rompió el protocolo y lo interceptó una tarde. Se presentó como una periodista intergaláctica. Elías no pareció sorprendido. De hecho, la miró con una tristeza vieja, como si ya supiera quién era. Sabía que vendrías, le dijo con voz firme. Me han intentado eliminar muchas veces, antes de que naciera. Zaira mantuvo la calma, pero sus sensores internos se dispararon, su código genético emitía una resonancia jamás registrada. Cada célula de su cuerpo parecía anclada a múltiples líneas temporales. No soy especial, Zaira. Pero dentro de mí hay algo que la galaxia no comprende: elección. Esa palabra hacía eco en su programación. Capítulo 4. La verdad que mata. La Silente no dormía. Pero esa noche, soñó. En el sueño, Elías era un guerrero, un líder, un destructor, y un salvador. En otro, era el padre de una especie futura capaz de reescribir las leyes del cosmos. En uno más, era simplemente un loco que hablaba con las estrellas. Despertó con una lágrima en el rostro. Primera vez en 1000 años. Al despertar, su nave estaba rodeada. No por humanos, sino por centinelas del Consejo de Cartan. Se le acusaba de traición por no completar el encargo. Si no lo matas, lo haremos nosotros, le dijo la voz central del Consejo. Y a ti también. Zaira preparó sus armas. Pero esta vez, no para matar. Capítulo 5. La resistencia inesperada. Se alió con Elías. Él la llevó a una estructura enterrada bajo la Alhambra, donde yacía un nodo ancestral, una raíz de conocimiento prohibido, conectada a la conciencia primigenia de la galaxia. Allí, Zaira comprendió: Elías era un catalizador. No un arma, ni un salvador. Solo un ser capaz de activar algo que dormía en cada civilización. La batalla comenzó antes del amanecer. Naves del Consejo descendieron. Clonadrones, cazadores Sedrak, y bombas de implosión mental. Zaira, con armadura viva y filo de antimateria, combatía sin descanso. A su lado, Elías pronunciaba frases en un idioma antiguo, y con cada sílaba, uno de los enemigos se desvanecía como humo. La tierra temblaba. Pero no por miedo. Por despertar. Capítulo 6. El legado del silencio. La última explosión desgarró el cielo. Zaira cayó, malherida. Elías la sostuvo. El nodo ancestral brilló, y la batalla cesó. No por victoria, sino por comprensión. El Consejo de Cartan, ante lo inevitable, se retiró. Zaira, ahora marcada por elección propia, renunció a su título de asesina.
Elías desapareció entre dimensiones, dejando un mensaje en su mente. Cada ser tiene derecho a decidir su propósito. Incluso un arma como tú. Zaira desapareció en las estrellas. Pero en cada rincón de la galaxia, se empezó a susurrar un nuevo nombre. No de una asesina. De una protectora. La Tierra giraba como siempre, ajena al hecho de que la asesina más letal de la galaxia acababa de aterrizar entre sus millones de habitantes. Sevilla, con su arquitectura cálida y sus callejones perfumados de azahar, parecía el último lugar donde se ocultaría a alguien que, según el Consejo de Cartán, amenazaba el equilibrio universal. Zaira había adoptado una identidad terrestre. Su traje adaptativo proyectaba una apariencia humana, piel morena, cabello oscuro, expresión serena. Su voz había sido modulada a una frecuencia local. Pasaba por una mujer cualquiera, una más entre los turistas o nuevos residentes. Elías Vega vivía en el barrio de Santa Cruz. Era conocido por su calma, su cortesía, su presencia fantasmal. Nadie lo veía salir demasiado. Daba clases esporádicas en una universidad cercana y pasaba el resto del tiempo escribiendo en su terraza o deambulando por librerías antiguas. Zaira empezó su seguimiento con precisión quirúrgica. Usó microdrones que flotaban a 3 metros sobre él. Escaneó sus ondas cerebrales, su firma térmica, la actividad eléctrica en su sinapsis. Todo estaba normal. Demasiado normal. Tanto, que era imposible. Un humano no debía tener esa estabilidad neurológica constante. Ni siquiera en sueño profundo. Elías, en cambio, emitía un patrón idéntico en todas las circunstancias. Como si estuviera controlando cada reacción, cada pensamiento, de forma voluntaria. Una noche, lo siguió hasta una librería ubicada en una esquina escondida entre callejones medievales. No tenía cartel. Solo un farol encendido. Elías entró, saludó al dueño, un anciano con ojos demasiado brillantes para su edad, y desapareció entre los estantes. Zaira entró segundos después. La tienda estaba vacía. Silencio. El aire olía a papel viejo y humedad. Las paredes parecían más anchas desde dentro. Caminó con cautela, tocando los lomos de los libros con la yema de los dedos. No lo encontró. Los sensores de la asesina indicaron una anomalía. Durante exactamente 0.87 segundos, Elías había desaparecido de la realidad observable. No se había ocultado. No se había camuflado. Se había desvanecido. Cuando volvió a aparecer, lo hizo justo a la salida de la librería, cruzando la calle como si nada. Se detuvo, miró hacia la fachada y dijo en voz baja, como si supiera que ella lo escuchaba. «Ya has venido». Zaira sintió una vibración en el pecho. Revisó su canal de comunicación y encontró una señal inesperada. No provenía de la Tierra, ni de ningún planeta conocido. Era un mensaje incrustado en su propio núcleo de mando. Uno que solo podía emitir el cronoclave, los guardianes del tiempo. El mensaje era claro. Alerta de disrupción temporal inminente. Prioridad máxima. Orden, abortar misión. Zaira frunció el ceño. El cronoclave nunca intervenía. Su función era observar, no actuar. Si ellos habían enviado una advertencia, entonces la situación era peor de lo que imaginaba. Pero Zaira no abortaba misiones. Nunca lo había hecho. Jamás. Su código era cumplir o morir. A la mañana siguiente, se sentó frente a Elías en una terraza de café. Vestía como una periodista, cuaderno en mano, sonrisa discreta. ¿Profesor Vega?, preguntó. Él levantó la vista, y sus ojos marrones parecieron atravesarla. No eres periodista, dijo con una tranquilidad que heló el aire. Pero tampoco eres enemiga aún. Zaira no parpadeó. ¿Quién eres? Eso depende, respondió él, tomando un sorbo de café. ¿Qué línea temporal has cruzado para encontrarme? Ella no respondió. Él sonrió. Pensé que enviarían a alguien más ruidoso. Pero enviaron al silencio. Bien jugado, consejo. La asesina sintió, por primera vez en siglos, que algo escapaba completamente a su control. Él sabía. Sabía más de lo que debía. Y quizás, más de lo que la galaxia estaba preparada para aceptar. El aire de Sevilla parecía más denso aquella tarde. El sol descendía lentamente, tiñendo las fachadas de naranja y oro.
Zaira caminaba a unos pasos de Elías. Él no le hablaba, ni miraba atrás. Avanzaba por callejones que parecían antiguos incluso para un mundo viejo como la Tierra, y ella no entendía por qué lo seguía. Lo tenía a tiro, lo había tenido desde el primer día, y sin embargo, su dedo jamás tocó el disparador. No era duda. Era intuición. Algo en él torcía la lógica, como si la realidad se encogiera a su alrededor y no pudiera atraparlo. Finalmente, llegaron a una plaza oculta, sin nombre. Una fuente de mármol desgastado cantaba suavemente en el centro. Alrededor, árboles cuyas raíces parecían haberse entrelazado con la piedra. Elías se sentó en un banco y señaló el lugar a su lado. Siéntate, Zaira. Ya no sirve esconderte detrás de la tecnología. Ella se sentó sin decir una palabra. Sus sensores internos registraban una actividad anormal en el ambiente. Como si el tiempo mismo vibrara a otra frecuencia. ¿Sabes qué soy? Preguntó él, sin mirarla. Una anomalía, respondió ella. Un blanco asignado. Un humano fuera de patrones. Nada más. Eso crees. Y sin embargo, sabes que no es así. Elías alzó la mano lentamente, y al abrirla, reveló un pequeño objeto. Parecía una piedra común, pero emitía un pulso imperceptible, una resonancia que tocaba algo en lo profundo de la asesina. Zaira sintió un estremecimiento en sus núcleos. Esa piedra no existía en ningún archivo conocido. Y sin embargo, reconocía su vibración. Esto es un fragmento de mañana, dijo Elías. Una posibilidad que aún no ha ocurrido, pero que ya existe. Yo no debería tenerlo. Ningún humano debería. Zaira lo miró fijamente. ¿Eres un viajero del tiempo? Él rió suavemente. No. Soy un punto de convergencia. Una fisura viviente entre lo que fue, lo que es y lo que podría ser. Zaira no respondió. No había datos para procesar eso. Ningún informe del consejo hablaba de fisuras vivientes. Y sin embargo, su cuerpo lo sentía. Como una vieja advertencia grabada en su programación más antigua. En otros futuros, continuó Elías, ya me mataste. En algunos, lograste desaparecer sin dejar huella. En otros, fue el consejo quien me eliminó directamente. Pero en todos, tú y yo nos volvemos a encontrar. Porque tú eres la llave. No yo. Zaira negó con la cabeza. Yo soy una asesina. Fui creada para matar, no para abrir puertas. Fuiste creada para obedecer, pero aprendiste a elegir, dijo él, mirándola de frente por primera vez. ¿O acaso no lo estás haciendo ya? Zaira sintió como las capas de su lógica interna se desmoronaban una a una. La programación que la definía no estaba fallando. Estaba transformándose. No por corrupción. Por decisión. Elías se levantó del banco. Dentro de poco, ellos vendrán. No para observar, sino para destruir. Porque algo dentro de ti y de mí amenaza su orden. No nos temen a nosotros. Temen lo que podríamos provocar si actuamos juntos. ¿Y qué se supone que debo hacer? Él se giró y caminó hacia la sombra de un olivo milenario. Recuerda quién eres antes de que te dijeran quién debía ser. Y cuando llegue el momento, decide. Y sin más palabras, desapareció. No caminó. No se desvaneció en humo. Simplemente dejó de estar allí, como si el espacio hubiera cerrado la puerta tras él. Zaira quedó sola en la plaza sin nombre. Miró la piedra que aún flotaba levemente en el banco. Cuando la tocó, una ráfaga de imágenes la atravesó, planetas ardiendo, niños con ojos que brillaban como soles, su propio reflejo cubierto de luz, caminando al lado de Elías entre ruinas y esperanza. Cayó de rodillas. Por primera vez, Zaira no entendía cuál era su misión. Pero por primera vez, eso no le producía miedo. Le producía libertad. Las calles de Sevilla continuaban su vida apacible. Las campanas de la catedral sonaban como si nada estuviera ocurriendo bajo la superficie, como si no existiera un juego secreto de fuerzas titánicas entretejidas entre adoquines antiguos y plazas silenciosas. Pero Zaira ya no veía el mundo igual. Lo que antes era un simple entorno de misión, ahora se presentaba ante ella como un tablero mayor, uno que hasta entonces se le había mantenido oculto. Desde el encuentro con Elías, su mente no dejaba de girar. La piedra que había guardado en su traje parecía latir. No con calor ni energía detectables por sensores,
sino con una presencia que desafiaba la lógica misma. Cada vez que intentaba analizarla, las cifras se confundían, las fórmulas se reescribían solas. Era como si el objeto conociera sus intentos y respondiera con burla. Esa noche, cuando Zaira regresó a su nave camuflada en la órbita baja, encontró algo inusual. Su sistema de comunicación estaba activo. Y no por un contacto terrestre. Una señal de alta prioridad la esperaba, con el sello rojo del Consejo de Cartán. Apenas abrió el canal, una proyección holográfica llenó la cabina. 5 figuras encapuchadas, rostros ocultos en niebla digital, formaban el círculo del Consejo. Zaira, dijo una voz grave y sin género. Has incumplido la primera directiva, intervención sin ejecución. Has entablado conversación. Has permitido que la variable continúe existiendo. Zaira no parpadeó. No es una variable. Es algo más. No pueden eliminar lo que no comprenden. Ese no es tu papel, respondió otra voz, más aguda. Eres una herramienta. Una función. Una pieza. Zaira inclinó apenas la cabeza. No soy una pieza. No desde que me enviaron aquí. Lo sabían. Un silencio. Luego, la voz central retomó. La misión ha sido reasignada. Se enviará una unidad exterminadora. Nivel Omega. No se eliminará solo al sujeto. El núcleo temporal de la zona será anulado. Zaira abrió los ojos con violencia. ¿Van a borrar una ciudad entera? ¿Una línea completa del tiempo? Será como si nunca hubiera ocurrido, sentenció el Consejo. La anomalía debe cesar. Entonces lo entendió. No era solo Elías. No era la Tierra. Era ella. Ella había cruzado un límite invisible. Había comenzado a pensar, a cuestionar, a elegir. Eso era lo que temían. Un arma con conciencia. Un ejecutor que despertaba. Y ahora, debía ser eliminada junto al blanco. Zaira cortó la transmisión. Durante un segundo, el silencio llenó la nave. Luego, todos los sistemas se apagaron. Cada luz, cada monitor, cada motor, muerto. Solo una pantalla permanecía encendida, mostrando una cuenta regresiva, 2 horas. Tiempo estimado para la llegada del exterminador. Volvió a la superficie con urgencia, esta vez sin ocultarse. No tenía más tiempo para estrategias. Debía encontrar a Elías, y debía hacerlo antes que el Consejo lo borrara del tiempo mismo. Lo halló en el lugar más inesperado, la Giralda, la antigua torre de la catedral. Estaba en lo alto, sentado en uno de los balcones de piedra, mirando el atardecer. Sabía que volverías, dijo sin girarse. Ha comenzado, ¿verdad? Vienen por ti. Vienen por todo. Él se levantó lentamente. No por mí. Por ti también. Zaira se acercó. ¿Quién eres en realidad? Elías la miró con tristeza. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían con un conocimiento imposible. Soy lo que queda cuando el futuro no puede decidirse. Soy lo que nace cuando alguien, como tú, elige no obedecer. Zaira apretó los puños. Van a anular este lugar. Cada átomo. Quieren resetear esta línea. No nos dejarán elegir. Entonces habrá que demostrarles que no todo puede controlarse, respondió él. De repente, un rayo atravesó las nubes. Un zumbido de energía quebró el cielo. La unidad exterminadora descendía, una esfera negra envuelta en tormenta cuántica, sus escudos distorsionando el espacio como si el aire estuviera gritando. Zaira miró a Elías. ¿Puedes detenerlos? Elías negó con la cabeza. No. Pero puedo amplificarte. ¿Qué? Él se acercó, puso una mano sobre su pecho. La piedra que llevaba oculta brilló por primera vez. No con luz, sino con recuerdos. Recuerdos que no eran suyos. Ella se vio a sí misma en decenas de mundos, en versiones distintas, en momentos no vividos. Luchando. Dudando. Amando. Liberándose. Ahora sabes, murmuró él. Ahora puedes elegir. Zaira sintió como la energía se desbordaba en su interior. Su armadura se transformaba. Su mente se expandía. Ya no era Zaira la silente. Era algo más. Y en el cielo, la sombra del exterminador se cernía sobre ellos. El combate se aproximaba. Y esta vez, no era solo por una misión.
Era por el derecho a existir. El cielo sobre Sevilla se fracturó como cristal tenso. La unidad exterminadora descendía desde la alta atmósfera envuelta en una esfera de oscuridad líquida que absorbía la luz misma. Los ciudadanos, ajenos a la naturaleza del evento, miraban al cielo pensando que se trataba de una tormenta inusual. Pero Zaira sabía que no era una tormenta. Era una sentencia. Desde lo alto de la Giralda, el viento arrancaba fragmentos del pasado como si el mundo temblara de miedo. Zaira, transformada por el contacto con Elías y el despertar del fragmento de mañana, ya no era la sombra obediente de antaño. Sus sentidos abarcaban más que la materia. Podía sentir la intención detrás de las armas que venían. Podía ver los pliegues del tiempo flexionándose alrededor de su cuerpo. El consejo ya no viene a limpiar, dijo Elías, su voz más grave que antes. Viene a reescribir. Zaira no respondió. Se lanzó desde la torre, cayendo con una precisión perfecta, sin necesidad de alas ni impulsores. Su cuerpo se adaptó al aire como si la gravedad ya no le perteneciera. Al tocar el suelo, una onda sísmica invisible sacudió el pavimento. La unidad exterminadora aterrizó en la plaza frente a la catedral. Un vórtice de energía la rodeaba. No tenía forma clara, pero dentro se intuían máquinas vivientes, entidades sintéticas programadas para desintegrar realidades enteras. Una voz surgió del interior, fría y metálica. Entidad rebelde Zaira. Anomalía Elías Vega. Eliminación en curso. Fase 1. Purga de materia biológica no alineada. Zaira activó su armadura, pero ya no era solo un conjunto de placas y energía. Se había fundido con el fragmento de mañana. Su cuerpo brillaba con una luz que no podía definirse como visible o tangible. Era presencia pura, decisión convertida en fuerza. Los primeros drones del consejo surgieron como avispas negras, cada uno armado con proyectiles de antimateria. Zaira se movió entre ellos sin esfuerzo. No era velocidad. Era intuición convertida en acción. Cada paso que daba ya contenía la intención de 10 movimientos futuros. Uno a uno, los drones caían sin que pudiera verse un golpe. Elías, mientras tanto, caminaba por la plaza con calma. A cada lugar donde posaba la mirada, el espacio se estabilizaba. Civiles congelados por el miedo empezaban a moverse de nuevo. No con pánico, sino con decisión. Un anciano que apenas podía caminar recogió una piedra y la lanzó contra uno de los soldados mecanizados. Una mujer joven empujó una columna metálica con una fuerza que no debía tener. Un niño gritó una palabra sin sentido y con ello provocó un corto en un centinela del aire. ¿Qué está pasando?, preguntó Zaira, mientras esquivaba un rayo de singularidad. El fragmento no es solo energía. Es activación, dijo Elías desde la distancia. El futuro no se impone. Se despierta. Y tú lo has encendido. La unidad exterminadora emergió por fin de la esfera negra. Era una criatura descomunal, compuesta de ángulos imposibles, con ojos múltiples que observaban desde todos los lados del espacio. No tenía rostro. No tenía alma. Solo propósito, borrar. Ultimátum final, proclamó. Oposición detectada. Aplicación de protocolo de colapso lineal. Zaira sabía lo que eso significaba. El tiempo mismo sería comprimido hasta eliminar cualquier vestigio de la línea actual. No quedarían recuerdos, ni cuerpos, ni esencias. Saltó. En el aire, reunió toda la energía que su ser ahora podía contener. No era solo fuerza. Era elección. Era la suma de todas las veces que pudo haber obedecido y no lo hizo. Era el momento exacto en que decidió que su existencia tenía valor más allá del mandato. Impactó contra el núcleo del exterminador. No fue una explosión. Fue un desgarro. El espacio se plegó, luego se extendió como un músculo tenso que al fin se libera. El grito de la máquina no fue auditivo. Fue existencial. Se quebró desde adentro. Pero no bastó. El núcleo colapsó sobre sí mismo, liberando una onda de anulación. Todo comenzó a apagarse. Las piedras, los árboles, el cielo. Como si la ciudad entera estuviera siendo borrada por una goma cósmica. Entonces Elías gritó una palabra que no existía en idioma alguno. Fue una vibración que se alojó en los huesos del mundo. Y el tiempo se detuvo. Todo quedó suspendido.
El polvo flotaba. La luz no se movía. Las ondas del sonido quedaron atrapadas en el aire. Zaira abrió los ojos. Elías estaba a su lado. Pero no en cuerpo. Era una proyección de sí mismo. O quizás una versión anterior. O futura. Tú puedes decidir si todo esto continúa. Ya no yo. Tú eres el nuevo eje. ¿Y tú? Yo soy el eco de lo que decidiste proteger. Zaira sintió el peso del momento. En su mano, la piedra vibraba. Podía reiniciar todo. Volver atrás. O dejar que el nuevo curso avanzara. Entonces, sin pensarlo más, arrojó el fragmento al cielo congelado. Este se rompió como hielo fino. El tiempo volvió a moverse. Pero ya no como antes. Como si una nueva melodía hubiera comenzado. Y la unidad exterminadora dejó de existir. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera tenido un lugar real en la nueva estructura. Zaira cayó de rodillas. Respiraba. Elías ya no estaba. Solo una brisa suave, como si él mismo se hubiera convertido en viento. Habían resistido. Pero aún faltaba comprender el porqué. Y lo que vendría después. El alba se derramaba suavemente sobre Sevilla como un velo de oro líquido. El mundo había vuelto a girar, pero no era exactamente el mismo. La plaza frente a la catedral, donde horas antes se había librado una guerra invisible, ahora rebosaba de vida cotidiana, palomas, voces, pasos, y el olor inconfundible del café recién hecho. La gente vivía sin saber lo que estuvo a punto de perderse. Pero algo, en lo profundo, había cambiado. Zaira se encontraba sentada en el tejado de una casa antigua. Observaba cómo la ciudad despertaba, cómo los niños iban a la escuela y los ancianos conversaban en las esquinas. Las señales del combate habían desaparecido, como si la realidad misma hubiera decidido curarse. Pero ella recordaba. Cada imagen, cada palabra, cada decisión. La piedra del fragmento de mañana ya no brillaba. Ahora era solo una roca gris, sin vibración ni calor. La llevaba aún en su cinturón, no como un arma, sino como un recuerdo. No de destrucción, sino de posibilidad. Elías no había vuelto a aparecer. Ni física ni energéticamente. Pero su presencia seguía viva en cada elección que Zaira hacía. No sabía si se había disuelto en el tiempo o si simplemente había regresado al punto de donde vino. Pero no lo sentía muerto. Lo sentía completo. Durante días, Zaira caminó por la ciudad como una más. Escuchó, habló, rió incluso. La asesina más temida de la galaxia, la sombra perfecta, ahora era parte de un mundo que nunca la había esperado, y que de algún modo, parecía haberla aceptado. Una tarde, mientras paseaba por el parque de María Luisa, una niña se le acercó con una flor en la mano. Sin decir nada, se la ofreció. Zaira la aceptó, confundida. Para ti, dijo la niña. Porque pareces triste, pero también buena. Zaira se agachó lentamente y miró a la pequeña a los ojos. En ellos no había miedo. Solo inocencia y certeza. Como si vieran más de lo que los adultos podían comprender. Gracias, murmuró Zaira, con una voz que casi no reconocía como suya. Esa noche, volvió a su nave, aún camuflada entre escombros orbitales. Su intención era clara. No huir. No esconderse. Quería cerrar un ciclo. Dentro, los sistemas permanecían intactos, pero su vieja misión ya no existía en la base de datos. Como si el Consejo de Cartán hubiera borrado todo rastro de la operación. O, más probablemente, como si el Consejo ya no existiera en esa forma. Zaira miró el panel de navegación. La galaxia entera estaba ahí afuera. Mundos por visitar. Sistemas por conocer. Vidas por entender. Ya no como sombra ni como asesina, sino como alguien libre. Activó el motor silencioso y despegó lentamente. Mientras ascendía, una nueva señal se encendió en su sistema, una transmisión en frecuencia no registrada. Al abrirla, apareció una frase simple, sin firma, escrita en el idioma más antiguo del universo. La libertad empieza cuando dejas de temer quién eres. Zaira sonrió por primera vez en siglos. No era la protectora de un hombre. No era la guardiana de un secreto. Era Zaira. Nada más. Nada menos. Y en su silencio, la galaxia entera podía volver a soñar. Fin.